Entonces, cuando tú crees en Dios, obedeces a los mandamientos de Dios. Por ejemplo, como muchos cristianos en los tiempos de hoy, en el tiempo actual, en lo que estamos viviendo en los últimos tiempos, la palabra de Dios escrito está en Timoteo, en parte de la Biblia donde dice que muchas personas, bueno, primero empieza a decir que vendrán tiempos peligrosos. Timoteo dice que vendrán muchos burladores o espíritus de demonios, y muchos se burlarán, y muchos tendrán la palabra de Dios como comezón. No querrán escuchar la palabra, sino que dice que tendrán como comezón en los oídos, y se burlarán. Dirán que no es cierto, dirán que eso es mentira de lo que dice las Escrituras, y ellos le llamarán bueno a lo que no viene en la Biblia. Le llamarán bueno a las fiestas, a la borrachera, a las cosas del mundo. A esos le llamarán bueno, de la cual la Biblia no lo menciona, ni las imágenes para adorar imágenes. La Biblia claramente dice que no se debe de hacer imágenes, estatuas. Mis hermanos, sea las imágenes de los santos, sea del apóstol Pablo, de Bartolo, de Andrés, de San Andrés, de Juan, de San Isidro Labrador, sea quien sea, o sea cual sea la imagen, la estatua, es lo mismo. Cuando la Biblia dice la estatua, no deberás hacer estatuas. Estatuas es estatuas, sea de piedra, sea de barro, sea de madera, Cuando Dios dice estatuas, se refiere a estatua de cualquier estatua, y más si son adorados, respetados, poniéndoles veladoras, flores, incienso, pidiéndole milagros a ellos. Entonces eso es adoración, ¿sí? Eso es lo que Dios dice en su palabra: adorar a Dios en espíritu. Tú crees en Dios, entonces hablas con Dios directamente con Él. No tienes por qué tener una imagen o algo en tu casa para poder creer en Dios, ¿sí? Dios está contigo, el Espíritu de Dios, siempre y cuando tú le permitas a entrar en tu corazón, para que en tu corazón viva la paz, y para que en tu corazón viva la felicidad entre tu familia. Porque si no hay Espíritu de Dios en tu hogar, en tu familia, siempre habrá división entre familias, siempre habrá discusión, siempre habrá pelea, siempre habrá problema en el hogar cuando tú no estás con Dios. Sí, mis hermanos, ahora pues esto es una pequeña reflexión que les acabo de dar. Que Dios les bendiga, y ojalá algún día le eches ganas, agarres tus sagradas o las sagradas escrituras, los sagrados libros que se escribió, que fue inspirado por el Espíritu, a cada profeta o a cada escritores que hizo la palabra de Dios por medio de un rollo o por medio de los papeles o un libro, la cual es verdad. Es verdad, ¿por qué? Porque a muchas personas han cambiado de lo que eran antes, y hoy, en los tiempos de hoy, ya no es igual, o que han cambiado. La persona antes era muy borracho, tomaba bastante, pero ahora ya cambió. Ahora ya no toma, o quizás toma poco, o quizás lo va dejando poco a poco. Por eso se le cree la palabra de Dios, teniendo fe
de que eso es verdad, de que Jesús vendrá, de que los muertos, cuando venga Cristo Jesús, resucitarán los muertos, los que murieron creyendo en Jesús. Eso es la fe. La fe, creer, es que cuando Jesús venga, nos llevará a la grande o a la gran ciudad santa, la que está en el cielo. Tener fe es creer que Jesús nos va a dar otra tierra nueva y otro cielo nuevo. Dice en el libro de Isaías, capítulo 66, versículos 22 al 23. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1 al 4. Entonces, eso es tener fe. Tener fe, cuando la Biblia dice que tenemos que guardar los mandamientos de Dios, específicamente en los cuartos mandamientos, en uno de los cuartos mandamientos de Dios, que es el sábado, el cuarto mandamiento, que muchas personas, muchos evangélicos ya no quieren respetar ese mandamiento, que ellos dicen que ya se abolió, ya se anuló la ley del sábado, pero ojalá que Dios tenga misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque Dios mismo escribió los 10 mandamientos con su propio dedo, no en el dedo de Moisés. Así que por tanto, tener fe es creer en la palabra, entonces empezar a creer también, guardar los mandamientos de Dios. No es que te salven los mandamientos de Dios, sino que tienes fe, entonces tienes que obedecer lo que la persona dice. Entonces eso es fe. Tener fe, cuando te bautizas o cuando crees en Dios, empiezas a cambiar, empiezas a reflexionar, a escudriñar qué es lo que Dios pide, qué es lo que Dios pide de ti, y que Dios nos perdone cada uno de nosotros si no lo estamos haciendo actualmente. Que cada uno de nosotros tenga misericordia a cada uno de nosotros, que Dios nos perdone de nuestros pecados. Somos pecadores, pero Dios nos ama. Dios ama al pecador, pero no al pecado. No al pecado, mis hermanos. Tenemos que alejarnos del pecado, entonces seremos salvos. Por la gracia de Dios, por la gracia de Jesús, mis hermanos y hermanas, pues que Dios me los bendiga, y donde quieran que estén, donde quiera que vean este pequeño video, pues cada uno de nosotros tenemos el camino libre, el libre albedrío, la cual nosotros debemos de escoger en dónde queremos estar. Si queremos estar con Dios cuando venga Jesús, o queremos estar con los que serán destruidos, Entonces hay dos caminos: la puerta angosta, la puerta estrecha, al fuego eterno o al fuego del lago de azufre, o a la vida eterna. Nosotros tenemos que escoger si tenemos que estar con Jesús o con Satanás, o si queremos ser los evangélicos que dicen que hacen milagros, predicaron, pero no obedecieron los mandamientos de Dios, o si queremos ser parte de los que dicen: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Bendición, mis hermanos. Todavía tenemos el tiempo de poder arrepentirnos, de poder hacer lo que Dios dice antes de que se cierre la puerta de la gracia. Aún hay tiempos, mis hermanos, pero llegará el tiempo
Llegará la hora cuando la puerta de gracia se cierre. Llegará el momento cuando la puerta de gracia se cierre completamente, entonces ya no habrá tiempo, ya no habrá arrepentimiento para poder entrar a la vida eterna o para poder ganar la vida eterna cuando Jesús venga. Hoy es cuando, mis hermanos, cuando tenemos que creer, hacer lo que la Biblia dice, lo que la palabra dice, no lo que digo yo, no lo que dice el evangélico, lo que dice el pastor, lo que dice el sacerdote. No, mis hermanos, simplemente y sencillamente creer, tener fe, lo que la palabra de Dios dice y está escrito. Amén. Pues gracias, mis hermanos, que Dios me los bendiga. No seamos como borregos, solamente seguir al pastor, lo que enseña el pastor. No, mis hermanos, debemos de seguir lo que enseña Dios, lo que enseñaron los apóstoles. ¿Qué enseñaron los apóstoles? La sana doctrina. Los 10 mandamientos, no 9, no 1, no 7, no 5, no 8. Todos los mandamientos son los que corrigen nuestras vidas, lo que nos enseña nuestro pecado. El mandamiento o los 10 mandamientos de Dios es como un espejo. Es como un espejo que tú miras tu imagen, en dónde estás mal, en qué parte tienes una mancha, en qué parte traes mancha o suciedad en tu vestimenta. Entonces ves en el espejo en dónde estás manchado. Entonces el mandamiento de Dios como un espejo, entonces te señala, te explica en dónde, qué es lo que no tienes que hacer, qué es lo que está mal. Así es los mandamientos de Dios. Y por eso nosotros, los mandamientos de Dios, es muy importante respetarlo, porque no se puede robar, porque no se puede matar, no se puede deshonrar al padre y a la madre, al prójimo, a Dios, no tener imágenes, no hacer estatuas, no adorar. También el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano, no jurar en vano, no creer en Dios en vano, si no tienes fe, entonces en vano, no tomar el nombre de Dios en vano. El cuarto mandamiento: acuérdate del sábado, que a veces somos rebeldes, quebrantamos el sábado, entonces eso es pecado. Sucesivamente los 10 mandamientos, mis hermanos, sucesivamente los 10 debemos de respetar, hacer, temer a Dios, tenerle miedo a Dios, de no hacer las cosas de lo que la cual los mandamientos nos rige o nos corrige o nos señala, o el espejo que nos da la cara al espejo para que nos enseñe en qué parte estamos manchados. Que Dios nos corrija, que Dios nos ayude, que Dios nos proteja, pero que Dios nos dé más fe para creer en Dios y para llegar a la obediencia, para que seamos salvos. Gracias, mis hermanos, pues que Dios me los bendiga. Saludos y estamos nuevamente con ustedes muy pronto. Que Dios me los bendiga.